Imagina una carrera 18 veces más larga que una carrera de Fórmula 1. Visualiza el Indy 500 transformándose en el Indy 3000. Imagina acelerar a más de 320 km/h durante 24 horas ininterrumpidas. Una carrera de reconocimiento mundial, con una historia que abarca más de un siglo, marcada tanto por glorias como por tragedias. ¿Pero qué la hace tan famosa? ¿Cómo surgió? ¿Por qué es temida por muchos? ¿Y qué la convierte en una de las 3 joyas de la triple corona del automovilismo? Hoy exploraremos la carrera de un día más renombrada y audaz del planeta. La competición francesa que evolucionó para convertirse en la prueba definitiva para los fabricantes de los autos más veloces conocidos por la humanidad, la mayor carrera de resistencia, donde la resiliencia de un piloto y la ingeniosidad de un ingeniero son llevadas al límite. Allá por los años 1900 se llevaban a cabo carreras muy largas que atravesaban Europa, mostrando lo más avanzado en tecnología automovilística. Sin embargo, muchas de estas carreras se trataban básicamente de velocidad. La competición consistía en crear el auto más rápido posible y esperar ganar al final. Pero en 1923, un club de automovilismo francés conocido como ASO decidió hacer algo diferente. Querían crear un desafío que llevara tanto al vehículo como al piloto más allá de lo que se consideraba convencional, más allá de solo velocidad. Esta idea ambiciosa estaba a punto de desarrollarse en la pintoresca ciudad de Le Mans. No era la primera vez que alguien intentaba hacer algo así, pero ellos estaban decididos a innovar. Juntar velocidad plus resistencia, con innovación. Competir en Le Mans iba a requerir experiencia en eficiencia de combustible, un enfoque pionero en aerodinámica, un equipo de pilotos de élite, con una concentración inquebrantable y sobre todo, un auto deportivo de alto rendimiento que pudiera resistir durante 24 horas en su máximo desempeño. Aunque no fue la carrera inaugural de 24 horas, Le Mans se destacó gracias al circuito elegido por el ACO, el circuito de la Sarthe. En su forma original, el circuito se asemejaba a un triángulo de aproximadamente 17,2 kilómetros. Sin embargo, llamarlo circuito era una descripción generosa. El diseño de la pista incorporaba carreteras públicas, serpenteando dentro y fuera de la ciudad más cercana, antes de transformarse en caminos de grava y piedra, y luego volver a una pista de carreras dedicada. Era una mezcla de escenarios, peligros y desafíos. En lugar de seguir una distancia específica o un número determinado de vueltas, el ganador sería quien lograra recorrer la mayor distancia dentro del periodo de 1440 minutos, 24 horas. La carrera inaugural en 1923 contaría con 33 competidores que se reunieron voluntariamente para competir en esta locura de la época. Estos valientes pilotos representaban equipos de fabricantes de la época. Esto enfatizaba la idea de que esta carrera simbolizaba una batalla de equipos. Los autos se clasificaron en categorías según el tamaño del motor. Pequeños, medianos, grandes y motores muy grandes. El motor más colosal de la lista era el Excelsior de 6 cilindros, en línea de 5,3 litros, un auto deportivo fabricado en Bélgica. Estos autos no eran solo musculosos, de hecho, algunos de ellos fueron pioneros en la incorporación de barras estabilizadoras en sus diseños, porque una vez más, Le Mans se centraba en fomentar la innovación, lo nuevo. Un ejemplo de esto es Lorraine Dietrich, una empresa francesa que presentó un auto aerodinámico de carrocería tipo torpedo, capaz de alcanzar increíbles 145 km/h. También estaban los ya establecidos Delahaye de 2,1 litros, compitiendo en la carrera. Una participación británica también se destacó, en la forma de un Bentley de propiedad privada, públicamente respaldado por la propia Bentley. La Ford, representada por Charles Montier, agente del equipo en Francia, participó con un modelo T único. Junto a los nombres prominentes de Ford y Bentley, había fabricantes menos conocidos, como Bugatti, esa que hoy hace los autos más rápidos del mundo, antes de la fama. Inscribieron 2 Bugattis T22 Brescia en la categoría de motores pequeños. Por lo tanto, era de hecho un elenco icónico y ecléctico de autos. Pero una vez más, esto era Le Mans, donde la singularidad no tenía límites. La propia salida era un desafío diferente, no era una salida común, con los pilotos acomodados en sus autos esperando la luz verde. No había
salida lanzada, ninguna formación organizada en el pit lane, de ninguna manera. En cambio, los pilotos comenzaban la carrera fuera de sus vehículos, posicionados en el lado opuesto de la pista. Cuando llegaba la hora de competir, tenían que correr hasta sus autos, saltar dentro, abrocharse los cinturones de seguridad y partir mientras sus competidores corrían para hacer lo mismo. Era una manera verdaderamente épica de añadir drama y emoción desde el inicio, y servía como una característica única de las 24 horas de Le Mans. Así, esos 33 pilotos se embarcaron en una ardua travesía y tras completar una órbita completa, los vencedores emergieron: André Lagacé y René Leonard. Recibieron 128 vueltas en su Chenard Sport, totalizando más de 2.200 kilómetros. La carrera resultó ser un triunfo absoluto y la noticia se difundió por toda Europa de que un nuevo estándar de resistencia automovilística había sido establecido y era conocido como Le Mans. Después de esta carrera inaugural, el evento emprendió una secuencia histórica de éxitos. En solo unos años, parecía que todos los pilotos y fabricantes que habían oído hablar de Le Mans querían estar compitiendo. Sin embargo, en esos primeros años, nadie ganó tanta notoriedad como ellos. Los Bentley Boys dominaban, pero los B-Boys eran esencialmente un grupo de entusiastas británicos ricos que competían con sus Bentleys en todos los lugares y en cualquier momento en la década de 1920. Un Bentley Boy en particular, Joel Wolf Barnato, era tan rico que eventualmente adquirió la marca. Lo que es aún más sorprendente es que tenían velocidad para igualar su riqueza. Sí, eran rápidos. El grupo continuó conquistando 4 victorias consecutivas en Le Mans de 1927 a 1930, involucrándose en una rivalidad icónica con Bugatti. En medio de esta competencia feroz, las 24 horas de Le Mans estaban ascendiendo rápidamente para convertirse en el nuevo ápice del automovilismo. Todos los fabricantes estaban incansablemente en busca de maneras de alcanzar mayores velocidades máximas en la recta de Mulsanne. Alfa Romeo y Bugatti eran pioneras en el diseño de autos que consideraban la velocidad del viento y la aerodinámica. Era algo de vanguardia, y esto era solo el comienzo de la innovación en Le Mans. Bueno, al menos ese era el plan inicial. En 1936, la carrera enfrentó la cancelación debido a huelgas en Francia. Luego, en 1939, el evento entró en un hiato de una década debido a la Segunda Guerra Mundial. Pero todo esto solo hizo que el regreso en 1949 fuera aún más triunfante. Incluso el presidente de Francia estuvo presente, junto con otros 180,000 espectadores. Nadie sabía que este sería el día en que presenciarían el nacimiento de una leyenda de Le Mans, porque 1949 fue el año en que el caballo rampante, Ferrari, cobró vida. En su primera carrera en Le Mans, Ferrari conquistó el primer lugar en su clase, y esa victoria fue solo una de muchas. Los icónicos autos rojos de Maranello estaban dominando las pistas de todo el mundo. Ganar en Le Mans era la mayor prueba posible en el automovilismo de la época. Su auto tenía que resistir incansablemente durante 24 horas, soportando el desgaste implacable. Sus pilotos tenían que mantener un enfoque inquebrantable día y noche, y el auto tenía que resistir una maratón y el piloto confiar en la máquina. El propio circuito era una prueba extremadamente desafiante. Desde la primera carrera, el ACO ya había hecho alteraciones significativas en la pista. Habían asfaltado algunas de las partes más arriesgadas de la carretera, reconfigurado el trazado general para rodear la ciudad en lugar de atravesarla y redirigido ciertas secciones lejos de áreas residenciales, ensanchando las calles para crear un poco más de espacio, creyendo haber hecho lo suficiente para que esta carrera, aunque peligrosa, fuera lo más segura posible. Sin embargo, lo que el ACO, junto con el resto del mundo, no esperaba. La carrera de 1955 estaba a punto de ser otro evento histórico, con 87 autos inscritos para la carrera. De los 70 que participaron en los entrenamientos, 60 se clasificaron para el día de la carrera. Mercedes-Benz, recién salida de su dominio en la Fórmula 1, ahora buscaba la victoria en otra categoría. Eligieron el modelo 300 SLR para enfrentarse a Ferrari, el flamante Jaguar 735 LM, junto con sus D-Type Racers, el Maserati 300S y el Aston Martin DB3S. Y por supuesto, estaba Porsche. Esa edición de Le Mans tenía todos los ingredientes para una carrera épica, pero por todas las razones equivocadas. Solo 2 horas y media después del inicio de la carrera, Mike Hawthorne en su Jaguar estaba en la delantera, seguido por Lance Macklin en su Austin Healey y Pierre Leveille en su Mercedes.
Hawthorne cruzó la pista en una parada en boxes de última hora. Macklin, intentando evitar chocar con Hawthorne, salió de la pista por el lado derecho. Luego volvió a la pista para retomar su posición, pero terminó justo frente a la Mercedes de Pierre Levesque. La rueda delantera derecha de Levesque colisionó con la parte trasera del auto de Macklin a una velocidad de 190 km por hora. El auto de Macklin actuó como una rampa, lanzando a Levesque por los aires y sobre las barreras. Levesque fue expulsado del auto y murió en el impacto. Sin embargo, su Mercedes avanzó directamente sobre el público, dando vueltas por más de 80 metros. La escena fue descrita en detalles sombríos por numerosos testigos. Fragmentos del auto fueron lanzados, cortando a la multitud y alcanzando a otros. Más de 80 personas perdieron la vida y muchas otras resultaron heridas. Y quizá la parte más increíble de todo, la carrera continuó. Mercedes quedó devastada con el incidente y expresó su incapacidad para continuar. Además, la imagen de un equipo alemán ignorando una catástrofe francesa habría sido un desastre de relaciones públicas en esa época. Como resultado, Mercedes se retiró de la carrera en medio de la noche, cuando la multitud estaba más dispersa. Mercedes también abordó a Jaguar para que saliera de la carrera, ya que la parada en boxes de Hawthorne había desencadenado la maniobra de Macklin. Sin embargo, el líder del equipo, un caballero conocido como Lofty England, se negó a aceptar ese desenlace. En un extraño giro de los acontecimientos, fue Hawthorne en su Jaguar quien al final de cuentas aseguró la victoria. Como puedes imaginar, la culpa fue atribuida a todos después de la carrera. El AKO creó condiciones de carrera inseguras, no había siquiera una franja de desaceleración designada antes de entrar a los boxes. ¿O fue culpa de Hawthorne y Jaguar por su entrada tardía a los boxes? ¿O Macklin simplemente perdió el control al desviarse por la pista para evitar a Hawthorne? Además, ¿por qué no se interrumpió la carrera? El ACO argumentó que detener la carrera congestionaría las carreteras de entrada para vehículos de emergencia. Sin embargo, presumiblemente había caminos privados y puntos de entrada en la pista. Independientemente de eso, lo que ocurrió fue lamentable. La investigación del ACO absolvió a cualquier individuo de culpa. Fue considerado solo otro incidente de carrera, el peor incidente de carrera de la historia. Mercedes se retiró completamente de las carreras. Tomaría más de 30 años para que regresaran a las pistas. El ACO pasó los meses siguientes, tomando todas las medidas posibles para evitar que un incidente similar se repitiera. Las gradas fueron demolidas y reubicadas, se instalaron más barricadas, se implementaron reglas más seguras para los pits y así sucesivamente. Sin embargo, el daño de la carrera de 1955 dejó una marca. Muchos grupos pidieron una prohibición completa de las carreras de automóviles. Suiza incluso prohibió los eventos de carreras en carreteras después de 1955. Una prohibición que duró 67 años, hasta 2022. Fue en 1960 cuando la carrera gradualmente comenzó a recuperar su antiguo esplendor. Esto se debió a la rivalidad entre Ford y Ferrari. Ford, con su próspero negocio de automóviles de pasajeros en la década de 1950, carecía de un elemento crucial, un auto deportivo. Por lo tanto, Henry Ford II intentó comprar Ferrari, y estuvieron muy cerca de cerrar el trato. Sin embargo, no lograron llegar a términos mutuamente aceptables respecto al equipo de deportes de motor de Ferrari, lo que provocó el colapso del acuerdo. La cuestión se volvió personal, dando inicio a una guerra, que incluso se convirtió en una película que seguramente has visto. Ferrari dominó la década de 1960 hasta que Ford se asoció con Carroll Shelby. Ford produjo el GT40 y el resto, como dicen, es historia. Los GT40 aseguraron el primer, segundo y tercer lugar en Le Mans en 1966. Después de que el polvo se asentó, Ford y Ferrari superaron su disputa, y fue entonces cuando Porsche compitió por el título de Le Mans, convirtiéndolo durante algunos buenos años en su patio de recreo favorito para las carreras, presente siempre desde 1951. Durante 19 años lucharon en ese circuito francés, hasta que en 1970 alcanzaron su primera victoria general en Le Mans con el legendario 917K, superando finalmente al GT40. Sin embargo, la victoria de Porsche no fue un golpe de suerte. Estaban surfeando la ola de cambios que barría Le Mans. Los autos a principios de la década eran simplemente demasiado rápidos y las condiciones seguían siendo peligrosas. Las famosas salidas en pie en Le Mans, que proporcionaban un comienzo tan emocionante para la carrera, fueron canceladas. Los pilotos estaban siendo demasiado imprudentes, partiendo para la carrera antes de abrocharse los cinturones de seguridad, a veces incluso colisionando con rezagados camino a sus autos. En su lugar, se introdujo una salida en movimiento mucho más segura.
En cuanto a los autos en sí, los autos basados en producción fueron movidos a una clase inferior y la clase principal fue reservada para autos de carrera dedicados, y ese cambio creó una oportunidad para que Porsche brillara. El 917K no solo conquistó la victoria general en 1970, sino que repitió el logro en 1971. En 1976, Porsche ganó con el primer prototipo turboalimentado en triunfar en la carrera, el Porsche 936. Su serie de victorias continuó en el 77 y el 81. Porsche no había terminado, ya que el icónico 936 estaba a punto de ser reemplazado por el notable 962. El 962, un auto de clase C del grupo, dominó el campeonato mundial de autos deportivos en 1985 y 1985, junto con la IMSA de 1985 a 1988. Así, Porsche decidió llevarlo a Le Mans y aseguró victorias en 1986 y 1987. Cuando todo se dijo y hecho, el reinado de Porsche duró casi 2 décadas. Habían sido victoriosos por tanto tiempo que la propia pista pasó por... Todos los equipos ganadores futuros estarían compuestos por 3 pilotos, con los autos volviéndose más rápidos. En 1986, la curva de Mulsanne fue reconfigurada en una rotonda en el cruce para reducir accidentes. En 1987, la velocidad de entrada en el puente Dunlop se consideró demasiado alta con los autos modernos más potentes, resultando en la adición de una chicana. En 1988, se puede decir honestamente que el circuito estaba prácticamente nuevo en comparación con 30 años atrás. El equipo de fábrica de Jaguar hizo un regreso triunfal después de la retirada del equipo de fábrica en 1957, solo 2 años después del trágico incidente de 1955. Mercedes-Benz también decidió volver, y ambas compañías estaban determinadas a probar que aún tenían lo que se necesitaba. Jaguar conquistó inmediatamente la victoria en 1988, mientras que Mercedes ganó en el 89. Jaguar retomó el título en 1990, a pesar de otro cambio significativo en el recorrido. La FIA había establecido reglas sobre la longitud máxima de las rectas, y la recta Mulsanne ahora se consideraba demasiado larga y rápida. Autos como el Welter Meunier P87 alcanzaron velocidades de 404 km por hora en la recta en 1988, sí, más de 400 en esa época. Consecuentemente, se añadieron 2 chicanes a la recta, tal vez el cambio más sustancial en el recorrido en su historia. En 1991, Mazda Speed inscribió 3 autos en la carrera de 24 horas. Uno de ellos era el Mazda 787 y 2 eran 787B. Lo que ocurrió es que el automovilismo en todo el mundo estaba en declive. Muchos equipos se retiraron o redujeron sus presupuestos, y las categorías de carreras se ajustaron continuamente para adaptarse a estos cambios. En 1992, la clase del Campeonato Mundial de Autos Deportivos fue descontinuada, llevando a otra transformación. Se fueron los autos de carrera construidos a medida y volvieron los autos de turismo. Sin embargo, como es a menudo el caso en el automovilismo, para asegurar la victoria es necesario superar los límites de las reglas. Porsche volvió a la competición con su Dauer 962 a través de una brecha de producción y dominó el campo en 1994. En 1995, McLaren utilizó la misma brecha para superar a Porsche con el F1 GTR. En 1996, todos los principales fabricantes de automovilismo habían notado esta brecha y estaban inscribiendo superautos recién construidos para competir. Ferrari trajo el F40 LM y el GTE. Porsche presentó los 911 GT2, Jaguar mostró el XJ220, Honda debutó con el NSX GT1, Toyota presentó el Supra GT LM y Nissan reveló el Skyline GT RLMS. Solo autos icónicos que se convirtieron en el sueño de muchos adultos en todo el mundo. BMW aseguró la victoria en 1999, su primera y única victoria en Le Mans hasta hoy. Mientras tanto, Mercedes hizo el ridículo, muy mal, con un auto que volaba, literalmente, una gran falla aerodinámica que causó 3 terribles accidentes debido a los prototipos CLR que despegaron. Lamentablemente muchos otros siguieron el ejemplo, ya que el costo de participación en las carreras en 2000 se volvió alto, con los fabricantes abandonando. Los únicos equipos de fábrica que permanecieron fueron Audi y Cadillac. El resto de la parrilla estaba compuesto por equipos privados, con poca o ninguna competencia
El Audi R8 LMP dominó en 2000, 2001 y 2002, hasta que el equipo Bentley regresó en 2003. Incluso Bentley estaba usando el motor, el equipo y los pilotos de Audi. Audi y Le Mans se volvieron sinónimos, y como resultado, Cadillac también se retiró. Como consecuencia, la competencia en la clase principal de Le Mans se volvió prácticamente inexistente. Audi continuó dominando, conquistando victorias de 2004 hasta 2014, con la excepción de 2009. Audi estaba ganando tanto con el R8 que se aburrieron y se desafiaron a sí mismos con el prototipo movido a diésel R10. Después de la victoria del auto de carreras TDI, introdujeron el R18 e-tron, un híbrido. Y como puedes imaginar, volvieron a ganar. Pero ahí fue donde las cosas se pusieron interesantes de nuevo. Verás, Le Mans siempre ha sido el campo de pruebas para nuevas tecnologías en el automovilismo, lo más avanzado en ingeniería automotriz. Cosas como los biocombustibles estaban comenzando a ser usadas, y cuando el mundo empezó a reconocer el valor de los autos eléctricos, el híbrido Audi R18 surgió para mostrar que incluso la energía de la batería podría ser utilizada para la velocidad. Y en 2014, Porsche volvió a Le Mans, no para probar un nuevo devorador de combustible de alta potencia, sino con otro híbrido, el 919. Y por supuesto, la pionera en híbridos, Toyota, necesitaba hacer una aparición con su prototipo TS040. Incluso Nissan volvió con el GT-R Nismo, y finalmente las batallas épicas estaban regresando. Y así como en los años 80, Porsche encontró su camino hacia la cima, ganando en 2015, 16 y 17 con el Porsche 919 Hybrid. Pero esa victoria de 2016 fue diferente. Parecía que por primera vez Porsche enfrentaba problemas de otra escudería, y ese equipo era Toyota. El Toyota TS050 Hybrid y el Porsche 919 lucharon por el liderazgo durante toda la carrera. Faltando menos de una hora, Toyota tenía solo una ventaja de 30 segundos sobre Porsche. Una ventaja de 30 segundos en una carrera de 24 horas. Y entonces Porsche tuvo que hacer una parada en boxes. Toyota finalmente lo había conseguido. La supremacía híbrida de Porsche estaba llegando a su fin, y entonces, faltando 3 minutos para el final de la carrera, el tubo del intercooler de Toyota se soltó del turbo y el auto perdió toda la potencia. 1437 minutos corriendo como un verdadero campeón. Pero fueron esos últimos 3 minutos los que más importaron. El 919 superó al Toyota parado y Porsche ganó la carrera. Fue trágico y muchos recuerdan ese día, pero Toyota, por primera vez en Le Mans, tuvo un atisbo de lo que es ganar, y aunque volvieron al año siguiente, fue solo en 2018 cuando realmente estaban detrás de la redención. Los pilotos eran todos superestrellas en sus propias carreras: Fernando Alonso, Sebastián Buemi y Kazuki Nakajima, y el TS050 Hybrid era una máquina con pilotos aptos. Ambos autos completaron la carrera con pocos problemas, y al final de las 24 horas, el TS050 ganó la carrera, justo delante del otro TS050 de Toyota. Un primer y segundo lugar para Toyota, en gran estilo. Sin embargo, los gigantes están de vuelta y llegaron pisando fuerte. Ferrari, campeona de 2023, trajo más competidores como Lamborghini, Alpine y muchos más. Le Mans sigue firme como una de las más gloriosas carreras de autos de este planeta. ¿Recuerdas que hablé de Mazda? Imagina un auto que revolucionó, ganó y tuvo 3 pilotos improbables, uno de ellos un exconvicto. Atento a esta historia, que ya es hora de que se convierta en película. El Vanido 787B, nos vemos pronto.